El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, ahora sí, he llegado. Rápido, corriendo, he llegado. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Partimos entonces, chiquillos, la clase del día de hoy. Por ahí alguien me estaba preguntando qué pasa con la tercera parte de la revisión del ensayo de EMRE. Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Estuvimos viendo en nuestras clases, estuvimos viendo lo que era conectores y además estuvimos viendo lo que era plan de redacción. Y hasta ahí llegamos. Por lo tanto, también llegamos hasta ahí en lo que era el ensayo de EMRE. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, como se mencionaba, ¿cierto?, en el anuncio de la clase, vamos a ver lo que ya son vocabulario contextual y terminando vocabulario contextual vamos a ver comprensión de lectura nuevamente. Ya, partimos entonces esta clase tan atarantada del día de hoy. Vamos. Entonces, como decíamos, vamos a revisar lo que es vocabulario contextual. Vamos a revisar una pequeña presentación del ítem, algunos métodos para responder correctamente las preguntas. De hecho, vamos a revisar la estrategia más adecuada que se nos presenta para ir revisando o contestando estas preguntas. Y finalmente, debido al método que vamos a revisar, vamos a ver lo que es denotación y connotación. Arturo Otarola, no sé, pregunta, ¿cuántas clases van quedando? Van quedando poquitas. Vamos a terminar aproximadamente final de octubre, principios de noviembre con las clases. Un poquito como 1 o 2 semanas antes de la PSU. Ya, entonces, como decíamos, comenzamos ya la revisión de la segunda parte de lo que es la PSU. Si se fijan, donde dice sección, ¿cierto? Tenemos la sección 1 y 2, que en realidad es 1 solamente porque es de producción de textos que correspondía a lo que eran los conectores y plan de redacción. Ahora ya nos vamos a la segunda parte de lo que es comprensión de lectura, dividido en lo que es vocabulario contextual y lo que es comprensión de lectura. Pero ojo, para los que no han dado nunca la PSU y tampoco han rendido ningún tipo de ensayo, este ítem de vocabulario contextual no es un ítem separado de la comprensión de lectura. Es decir, teníamos, ¿cierto?, un ítem de conectores, después venía otra indicación que separaba muy bien lo que era conectores de plan de redacción. Sin embargo, el ítem de vocabulario contextual, que son estas 15 preguntas, no tienen esta separación. Van mezcladas, ¿cierto?, con lo que son los textos de comprensión de lectura. Así que, como decíamos, estas 15 preguntas van a ir ligadas a las otras 40 que son de comprensión de lectura como tal. Así que, ojo. Ya, como decíamos, las preguntas de vocabulario contextual son 15, no son tantas preguntas. Sin embargo, cuando estuvimos revisando lo que fue la liberación, ¿cierto?, de los contenidos del temario de la PSU de este año, no nos avisaron y no salía por ninguna parte cuántas preguntas iban a ser de vocabulario contextual en relación a que el vocabulario contextual hace algunos años atrás se viene dando de manera distinta. Tiene 2 tipos de ejercicios. Una, que se presenta la palabra y una serie de sinónimos a continuación, y otra, donde se presenta la palabra dentro de un contexto. Entonces, ojo con esto. Los años anteriores nos decían, bueno, vamos a hacer 7 preguntas de tal y el resto van a ser de tal ejercicio. Esta vez no lo dijeron, pero nos podemos hacer una idea con el tema del ensayo precisamente que liberó el DEMRE. Entonces, como les decía,
Estas preguntitas que son de vocabulario contextual, tenemos dos tipos de formato. Tenemos el formato antiguo y el formato nuevo. El formato antiguo probablemente lo conocen sobre todo aquellos que están dando la PSU por un montón de tiempo o los que dieron la PSU hace muchísimos años. Es el mismo formato, y se utilizan solamente sinónimos. Y el formato nuevo, que es el sinónimo más contexto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Fíjense acá en este texto. Dice, un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después, olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó, como si fuera un sueño, a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer, un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido, y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. Entonces, fíjense acá. Tenemos, ¿cierto?, este texto que se llama El ciervo escondido. Es un texto muy antiguo, de hecho dice siglo III a.C., ¿cierto? O siglo III a.C. Es un texto muy antiguo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en el ítem de vocabulario contextual y en el ítem de comprensión de lectura, que insistimos, no son ítems separados, van mezclados, nos va a aparecer un texto, ¿cierto? Mucho más extenso que este probablemente. Lo hemos dicho en clases anteriores, la PSU del año pasado fueron muy poquitos textos, pero fueron muy extensos. Entonces, difícilmente nos vamos a encontrar con un texto tan cortito como este, porque de hecho en el ensayo también podíamos encontrar textos muy largos. Entonces, acá, ¿cierto?, aparece una palabra destacada. Destacada entre comillas, recordemos que la PSU no tiene colores, es un facsímil blanco y negro. O papel roneo y negro, no sé, ya no me acuerdo bien qué tipo de papel se está utilizando. Pero entonces, nos destacan una palabra, de alguna manera, la extraen, ¿cierto? Y la ponen en mayúscula en un lado y le ponen una serie de alternativas y la idea es que nosotros reemplacemos esa palabra fijándonos en el contexto donde aparece enmarcada. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras en general no aparecen aisladas. Si yo digo pan, sol, canción, amor, metro, maldito, te odio, me hiciste llegar tarde a la clase, las primeras palabras, ¿cierto?, no tienen relación entre sí. Sin embargo, las últimas del metro, maldito, me hiciste llegar tarde a la clase, esas palabras sí forman una cadena de oración. Entonces, en ese sentido, esas palabras sí están relacionadas entre sí, sí tienen un contexto y cada una de esas palabras nosotros le podemos dar una serie de sinónimos. Pero a las otras, que están separadas, ¿cierto?, que están aisladas y no tienen relación entre sí, aparecen sin nada. Entonces, ojo, tenemos que considerar y tener sumamente claro y muy bien puesto aquí en la cabeza que estas palabras no aparecen de la nada. Lo más probable es que todas las alternativas que aparezcan ahí se parezcan mucho. De hecho, ahí tenemos la palabra asustado, ¿cierto? Y aparece la palabra miedoso, sobresaltado, atemorizado, alterado, alarmado. Todas esas palabras están relacionadas con la palabra asustado, pero tenemos que encontrar aquella que funcione dentro del contexto. Es decir, que si yo extraigo, recorto, ¿cierto? Imaginémonos que es un papel. Recortamos la palabra asustado, tendríamos que reemplazarla por cualquiera de esas alternativas, que es la alternativa correcta, y ponerla y que el texto quede exactamente igual, que no se altere su significado, que la coherencia y la cohesión se mantenga. Entonces, por ahí ya me di cuenta que se estaban aprontando en el chat, dando su respuesta correcta. Vamos a ver, voy a ver qué era lo que habían contestado, pero me parece que la mayoría contestó que era la C. Vamos a ver. Sí, la mayoría estaba contestando que era la C. La C. Tarará, tarará. Sí, la mayoría dijo que es la C. Vamos a ver si efectivamente es la letra C y efectivamente es la letra C. Es decir, esta oración, un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Podemos reemplazar esa palabra asustado por atemorizado. Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo atemorizado y lo mató. ¿Por qué? Porque el ciervo de por sí es un animal miedoso, ¿ya? Es un animal que rehúye a la situación humana. Sin embargo, esa es una característica que tiene de por sí. Ese miedoso se suma a la característica de asustado que él ya estaba. Después tenemos el ciervo que estaba sobresaltado. Esa da la impresión de que el ciervo, ¿cierto?, se asustó, así como de repente apareció este humano,
¿cierto? Y no nos está dando eso a entender. Sin embargo, él nos dice que simplemente el leñador iba caminando por el bosque y se encontró con el ciervo. No sabemos cuál es la situación del ciervo, pero sí sabemos que estaba de alguna manera asustado. Atemorizado, como decíamos, es el sinónimo más adecuado para ser reemplazado, pues es más similar, ¿cierto? Y es menos radical que lo que sigue a continuación, que son las palabras alterado y alarmado. Atemorizado presenta una situación de miedo, ¿cierto? O de susto, que es la palabra que hay que reemplazar. Presenta una situación de susto, pero es un susto más liviano, por decirlo de alguna manera. La palabra alterado, alarmado y sobresaltado son palabras que indican un temor excesivo. Atemorizado no, es un temor más plano. Así que efectivamente, como decían, es precisamente la alternativa C. Ya, entonces, ese sería el formato antiguo. Si se fijan, tenemos entonces nos destacan una palabra, y esa palabra hay que encontrar el sinónimo que sea más adecuado. Y aquí vamos a hacer una salvedad. Nosotros cuando en el colegio nos enseñan lo que son los sinónimos, nos dicen que el sinónimo es la palabra que significa lo mismo. Sin embargo, eso no es tan así. Es una manera de decirlo y de hecho no está mal explicado, sobre todo porque los sinónimos generalmente se le explican a los niños más pequeños cuando están, no sé, tercero o cuarto básico, incluso un poquito antes, y de ahí ya no lo volvemos a ver, salvo algunas excepciones como son, por ejemplo, el fenómeno de la sinonimia y otro tipo de fenómenos relacionados. Sin embargo, esto de que los sinónimos son palabras que significan lo mismo, es hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Y este es el ejemplo que yo siempre doy y probablemente lo voy a volver a dar en alguna otra clase. Pero la palabra linda, pongamos el ejemplo, la palabra linda o lindo. Tenemos una serie de sinónimos. Hermoso, precioso, esplendoroso, maravilloso, encantador. Y tenemos también palabras como relacionadas, ¿cierto? Tierno, simpático, etc. En toda esa gama de palabras que nosotros dimos, que son sinónimos, tenemos linda al medio, o lindo, ¿cierto? Esa palabra fue creciendo en hermositud, por inventar una palabra. Fue creciendo su grado de belleza. Lindo, hermoso, precioso, esplendoroso, maravilloso, no sé qué. Y para abajo también, tierno, simpático. Es lo mismo que ocurre cuando a alguien le pregunta, ¿y cómo es tu amiga? No, es tierna, es simpática. No están diciendo que es linda, porque probablemente, si bien es una persona linda de adentro, no una persona linda de su manera exterior. Por lo tanto, ¿cierto? Si bien todas esas palabras son sinónimos, igual significan algo distinto. Así que, ojo con eso. Los sinónimos, sí, uno puede hablar de sinónimos, pero los sinónimos no son totales. Ya, vamos entonces, dijimos que teníamos ejercicios de vocabulario de formato antiguo. Vamos a ver cuál sería el formato nuevo. Y aquí tenemos otro texto que es un poquitito más largo, por eso no aparecen las preguntas al lado. Y este texto dice así, es un texto muy conocido de Mario Benedetti. Dice, se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. Corriente en todo menos una cosa, tenía otro yo. Otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Ahí está el otro yo, ¿cierto? Veamos, esas son las primeras estrofas del otro yo. Entonces, aquí nos preguntan, y de hecho si se fijan aquí aparece una pregunta, en el otro ejercicio ni siquiera aparecía la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo? Si nos fijamos, nos vamos a devolver. Tenemos párrafo 1, párrafo 2. Nos están diciendo incluso dónde podemos encontrar la palabra. Es decir, de alguna manera u otra, este tipo de ejercicio, ¿cierto?, de formato nuevo, es más fácil porque nos indican dónde está la palabra. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo? A, simple, porque el protagonista quiere dejar de sentirse extraño con los demás. B, impropio, porque el protagonista tiene un comportamiento errado con las demás personas que trata. C, inescrupuloso, porque el protagonista no tiene miramientos con ninguna persona. D, común, porque el protagonista desea sentirse como todas las demás personas.
e inculto porque el protagonista se siente inferior a los demás cuando conversan con él. Vamos a ver. La mayoría está diciendo que es la D. Sí, la mayoría está diciendo que es la C, por ahí apareció una... Perdón, la D, por ahí apareció una C. Luke Blanc dice que sigue la corriente y que va a votar como todos por la D. Veamos si era la D. Y efectivamente era la D. Efectivamente, ¿cierto? Armando quería ser común, una persona común, ¿cierto? Porque hacía sentirse como todas las demás personas. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Nos habla acerca del protagonista, ¿cierto? El ejercicio aquí menciona en todos los párrafos. Vamos a hacer este cosito por acá. El protagonista, pucha, justo quedó ahí el señalador. Ya, ahí sí. Ya. El protagonista, perdón, el párrafo o las indicaciones nos presenta en todas las alternativas la palabra protagonista, protagonista, protagonista y protagonista. Sin embargo, aquí el texto nos habla acerca de dos personas. Nos habla acerca de Armando y del otro yo. Como el texto parte con Armando, ¿cierto? Tenemos que considerarlo a él, porque de hecho de él es de quien más se está hablando. A Armando, ¿cierto? Tenemos que considerarlo como el protagonista. Protagonista, protagonista, protagonista. ¿Por qué tenemos que considerarlo él como protagonista? Precisamente porque él es el que tiene las características primero de vulgar. Y es él el que se siente incómodo con el otro yo. Entonces, ahí. Ya. Entonces, nos preguntan acerca de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo. Nos vamos a devolver. Y él decía, ¿cierto? Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tal vulgar como era su deseo. Si nosotros consideramos la palabra vulgar tiene varias acepciones. Una de ellas, ¿cierto? Es precisamente común. Pero también podemos encontrar la palabra inculto. Si la buscásemos en un diccionario de sinónimos y antónimos, específicamente de sinónimos, porque eso es lo que estamos reemplazando, nos encontraríamos también con la palabra inculto, inescrupuloso, impropio y simple, porque una persona vulgar es una persona común y corriente y también la podemos considerar una persona que probablemente maneja ciertos códigos de un estrato sociocultural más bajo. Por lo tanto, tenemos todos esos elementos aquí. De estrato sociocultural más bajo, ¿cierto? Tenemos el impropio, inescrupuloso e inculto. Y de persona común y corriente consideramos a simple y común. Entonces, acá nos tenemos que fijar, ¿cierto? En los contextos que nos entregan. Acá nos dicen simple, porque el protagonista quiere dejarse sentirse extraño con los demás. La verdad es que él no se siente extraño con los demás, se siente extraño consigo mismo por tener un otro yo. Por lo tanto, esa alternativa no corresponde. Después teníamos la palabra impropio, porque el protagonista tiene un comportamiento errado con las personas que trata. Hasta el momento no nos menciona cómo trata a las personas, por lo tanto no podríamos decir que es impropio. Después, inescrupuloso, porque el protagonista no tiene miramientos con ninguna persona. Inescrupuloso quiere decir que no tiene escrúpulos, es decir, que no es cuidadosa al momento de hablar con otros, sobre todo con las personas que no conoce, ¿cierto? Y aquí en este caso no está diciendo con ninguna persona, y en realidad aquí no se nos está refiriendo a cómo funciona Armando en relación a en relación a su otro yo. Por lo tanto, lo más común, o sea, lo más adecuado es hablar de común, porque el protagonista desea sentirse como todas las demás personas, es decir, evitar u obviar a su otro yo. Y después inculto, ya dijimos que definitivamente no está hablando acerca de vulgar en relación a su vulgaridad o su manera descuidada de hablar, sino que está hablando acerca de ser común. Por lo tanto, inculto tampoco podría ser. Bien, entonces dijimos que íbamos a ver ciertas estrategias para responder el ítem. La verdad es que para responder este ítem no encontramos una estrategia o estrategias tan elaboradas como encontrábamos para el ítem de plan de redacción, donde vimos varias estrategias.
La verdad es que esta metodología es bastante más simple. Primero, tenemos que leer el término que encabeza el ejercicio, ya sea dentro de los ejercicios de vocabulario contextual antiguo o de vocabulario contextual nuevo. Siempre, chiquillos, y así como decíamos en plan de redacción, que siempre teníamos que fijarnos en el título. En este caso, siempre tenemos que fijarnos bien por lo que nos están preguntando. En este caso, por ejemplo, se nos preguntaba por la palabra vulgar que aparecía en el segundo párrafo. En una de esas, y se hace la salvedad, precisamente porque en una de esas la palabra vulgar venía después dentro de lo que seguía en el texto. Entonces nosotros teníamos ahí que buscar bien lo que eran los elementos de cohesión. Después, buscar el término en el texto, encontrarlo, ¿cierto? Aparece de alguna manera destacada. Siempre va a aparecer la palabra destacada. Después, identificar el significado denotativo o connotativo del término subrayado en el contexto. Y como por ahí alguien preguntó, ¿cierto? En el chat, si esto de denotativo o connotativo tenía que ver con lo objetivo y lo subjetivo. Y efectivamente tiene que ver con eso y lo vamos a ver inmediatamente, así que tranquilidad. Ya, después, analizar el significado de cada opción dada como posibilidad de reemplazo, independiente de su no existe, es de si no existe concordancia de género. En este caso nosotros decíamos que teníamos que sacar la palabra, ¿cierto? E intercambiarla por la alternativa que nosotros considerábamos correcta. Sin embargo, a veces nos van a quedar ciertas incoherencias, ciertos elementos ahí medios que uno dice, bueno, pero si esta palabra era masculina, porque acá la estoy poniendo en femenino. Puede que ocurra, no es común que pase, pero puede que ocurra. Así que ojo, tal vez no va a haber una concordancia entre género, pero puede funcionar. Después, identificar la palabra que presenta el significado, ya sea denotativo o connotativo, más adecuado para reemplazar el contexto. Es decir, estas dos palabritas que ya salieron antes en la indicación número 3, ¿cierto? Esto de denotativo y connotativo, son sumamente importantes y por eso las vamos a revisar en la clase del día de hoy, porque es precisamente la primera clase de vocabulario contextual. Ya, después, analizar en el contexto si el término escogido mantiene las características semánticas del término subrayado. Es decir, en el caso, ¿cierto? Y me voy a devolver. En el caso de este texto, ¿cierto? Que hablaba acerca del asustado que estaba el ciervo, nosotros decíamos que atemorizado era la palabra adecuada precisamente porque tanto sobresaltado como alterado y alarmado, si bien eran sinónimos, eran más radicales, eran un grado mayor de susto. Por lo tanto, ¿cierto? Teníamos que fijarnos bien dentro del contexto lo que se estaba hablando acerca del ciervo. El ciervo de por sí es un animal miedoso, pero en este caso decía que estaba asustado, no que estaba ni alterado, ni agitado, ni ningún elemento. Y finalmente, ¿cierto? Si el sentido se mantiene, ya nosotros lo marcamos y damos esa respuesta por correcta o por seleccionada. Ya, vamos a ver entonces, decíamos... se me había olvidado. Tenemos que tomar algunas consideraciones cuando nosotros elegimos la palabra que consideramos correcta. ¿Por qué vamos a poner estos elementos? Porque precisamente las palabras en general tienen que pasar por 3 filtros para nosotros considerarla correcta. Y esto, ojo acá, sobre todo los que dicen que esta parte les cuesta. Primero, tenemos que considerar el principio de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado del término tiene que corresponder al término subrayado en el texto usado en contexto. Ahí hay muchas palabras que suenan muy parecidas y cuesta decirlo. Pero tenemos que fijarnos básicamente que en las características semánticas, es decir, las características del significado de la palabra, sean lo más adecuado posible. Después, tenemos que fijarnos también en la adecuación, es decir, que la palabra escogida tiene que ser la más adecuada para el registro y el tipo del texto. Fíjense, nosotros en otras clases hemos hablado acerca de lo que son los registros cultos e incultos, ¿cierto? Los registros más vulgares. Cuando nosotros nos encontramos frente a una noticia, por ejemplo, probablemente nos vamos a encontrar con un texto de características más formales para que todo el mundo entienda los elementos que aparecen ahí mencionados. Ahora, también dentro de los mismos diarios, acá en Chile tenemos diarios con un lenguaje muy culto, ¿cierto? Muy formal, muy adecuado, pero también tenemos otros periódicos, como el diario La Cuarta, que maneja un registro más vulgar, porque incluso utilizan vulgaridades, lo vamos a decir de esa manera. Entonces, en ese caso, en ese periódico, ¿cierto? Todos los registros van a aparecer de manera más vulgar. Por lo tanto, también están
orientados a un público más popular o de un estrato sociocultural, ojo, estoy hablando de sociocultural, no socioeconómico, de un estrato sociocultural más bajo. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en eso, ya podemos ser conscientes, ¿cierto?, de qué tipo de palabra tenemos que adecuar. Después, y finalmente, la precisión, es decir, que el uso del vocabulario tiene que responder a los rasgos denotativos y connotativos de las palabras que se presentan en el ejercicio. Y aquí nuevamente nos vuelven a aparecer estos dos fenómenos que son la denotación y la connotación, y que de todas maneras ya estaba viendo por ahí que alguien se estaba adelantando, ¿cierto? Estaba explicando lo que era esto de denotativo y connotativo. Vamos inmediatamente también a explicarlo acá. Cuando nosotros hablamos de la denotación, estamos hablando de un fenómeno que se manifiesta dentro de la semántica, ¿cierto? Donde una palabra, ¿cierto?, está referida directamente a lo que está diciendo. Ejemplo, si yo digo mesa, tal vez todos nos vamos a imaginar mesas distintas, ¿cierto? Nos vamos a imaginar tal vez una mesa con un solo pedestal, una mesa de madera, una mesa de patas de metal, una mesa con base de vidrio, una mesa rectangular, una mesa redonda, una mesa, etcétera, etcétera. Un montón de mesas, pero al final todos llegamos al concepto de mesa. ¿Cierto? Que generalmente es una superficie que sirve para apoyarse, una superficie plana que sirve para apoyarse y qué sé yo, escribir. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos una relación directa entre lo que decimos y lo que se nos referimos. Entonces, en ese caso, en el caso de la denotación, vamos a hablar de palabras con características, como decían por ahí, objetivo. ¿Ya? Le vamos a decir que son las características tal cual como son. Es decir, y como por ahí también alguien decía en el chat, cuando hablamos de denotación o denotativo, nos estamos refiriendo al significado del diccionario. Y por eso nos vamos a poder acordar, porque tanto diccionario como denotación parten con la misma letra D. Entonces, fijémonos en los ejemplos. Me gustan los perros grandes y peludos, y los estoy leyendo en el chat. Y no, estoy hablando de los perritos, de los pellitos, los perritos tan tiernecitos que son. Entonces, me gustan los perros grandes y peludos, o sea, un perro gigante. Después, el gato del vecino es amoroso. No conozco muchos gatos amorosos, pero bueno, no importa. Este gato en particular es amoroso. Y después, las ovejas brindan lana. En ese caso, ¿cierto? Tanto la palabra perro como la palabra gato, como la palabra oveja, ¿cierto? Nos estamos refiriendo al animal. En el caso del perro, aquí nos están contando, ¿cierto? Que es un perro grande y peludo. Pues, si no hubiese tenido esa manera de identificar al perro y simplemente dijese, me gustan los perros, podríamos habernos imaginado cualquier tipo de perro, pero igual íbamos a llegar a la idea de este cánido, ¿cierto?, descendiente de los lobos, que tiene 4 patas, que tiene colmillos, etcétera, etcétera. Después, el lado del gato, ¿cierto?, dice, el gato del vecino es amoroso. Si nosotros hablamos de gato, nos estamos acordando o nos estamos imaginando precisamente un gato, es decir, un felino. Y como dice el gato del vecino, ¿cierto? No nos estamos refiriendo a cualquier vecino, sino que, perdón, a cualquier no nos estamos refiriendo a cualquier gato. Nos estamos refiriendo a un gato, ¿cierto? A un felino doméstico. Sería medio extraño en realidad que ese gato, ¿cierto? Ese felino, nos estuviésemos refiriendo a un león, a un tigre o qué sé yo, otro tipo de felino, porque no son gatos domésticos, no son felinos domésticos, y para considerarlos, por ejemplo, amorosos, ¿cierto? Y después, las ovejas brindan lana, lo mismo. Si pensamos en ovejas, ¿cierto? Pensamos en este animalito, que no sé de qué familia descienden, pero pensamos en este animalito lanudo, porque brindan lana. Es que no puedo decir pelo, porque no sé si es pelo. Pero me imagino que sí, pero el pelo de la lana, o sea, perdón, el pelo de la oveja, ¿ya? Entonces, en este caso la denotación, ¿cierto?, es una relación directa, no hay mucha variación. De hecho, no nos podemos imaginar otra cosa, por ejemplo, acá que no sea ni perro, ni gato, ni oveja, porque ya tenemos esa idea ahí en la cabeza. Contrario, el fenómeno contrario, ¿cierto?, que ocurre a la denotación, que recordemos, denotación parte con la misma D de diccionario, por lo tanto vamos a saber qué es el significado denotativo. Contrario a la denotación, nos vamos a encontrar con el fenómeno de la connotación. Al contrario de la denotación, donde el significado es literal y es objetivo, en la connotación nos vamos a encontrar con un significado
interpretativo. Es decir, la relación en este caso, la relación entre lo que pensamos y lo que decimos, ya no es directa, sino que es indirecta, porque se genera, ¿cierto?, entre el concepto y aquello que se refiere, pero lo está imaginando en relación a las semejanzas que tengan. Ya puede ser semejanzas formales o semejanzas imaginarias. Por lo tanto, si la denotación nosotros decíamos que era objetiva, la connotación la vamos a considerar subjetiva, es decir, va a variar dentro de nuestro propio mundo, ¿cierto? Va a variar dentro de, por ejemplo, las características que nosotros tenemos como hablantes, occidentales, en este caso, ¿cierto? Como estamos viendo en la prueba de selección universitaria, en el caso de Chile, podríamos hablar de también elementos culturales chilenos, etcétera. Entonces, acá tenemos otro. Te quiero mucho, mi amigo perro. Generalmente, pues nosotros podemos tener un amigo perro en todo caso, sí, eso sí puede ser, sobre todo las mascotas, ¿cierto? Pero cuando nosotros a un amigo le damos las características de perro, generalmente le damos las características precisamente de que es fiel, de que es amable, de que es alegre, que es cariñoso, que nos acompaña en todas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, no podemos... Estoy tratando de contextualizar la oración. En este caso, ¿cierto? No nos vamos a imaginar al amigo perro grande grande y peludo como nos imaginábamos en la oración anterior, sino que en este caso nos vamos a imaginar al amigo perro de compadre, buena onda, simpático, te quiero amigo. Después, mi vecino es un gato. Sería extraño que el gato viviera solo en la casa. Seguramente nos estamos refiriendo a que el vecino tiene características similares a un gato, ya sea en características físicas, por ejemplo, que tenga ojos muy claros, ¿cierto? O muy grandes, o qué sé yo, que sea bigotón, vaya a haber uno. O también podríamos considerarlo una persona astuta, media ahí que se escapa, ¿cierto?, de ciertos límites, etcétera. Tenemos que considerar ahí las características tanto sociales como físicas de los animales que nosotros estamos considerando ahí. Y finalmente, la oveja negra de la familia solo usa lana. En este caso, ¿cierto?, no nos estamos refiriendo a que tenemos una oveja negra, que la oveja ya tiene lana y además usa más lana, sino que cuando hablamos de una persona que es una oveja negra, nos estamos refiriendo a que esa persona generalmente es la que lleva la contraria en la familia, la que es la rebelde, la que no sigue las reglas, la persona que no acata órdenes, etcétera, etcétera. Y en este caso, ¿cierto?, nos están diciendo aquí que la oveja negra de la familia solo usa lana más encima. Quizás. Por ahí están diciendo que el ejemplo del mi vecino es un gato. Podría decir que el vecino es flojo. Si los gatos son medio flojos, igual. ¿Para qué andamos con cosas? Les encanta estar al sol. Pero los perritos también hacen lo mismo. Si bien los perritos son más activos, los perritos también están echados al sol toda la tarde. Así que vaya a verlo. Ya, entonces, chiquillos, dijimos, para ir recapitulando, ¿cierto? Dijimos que para solucionar el ítem de vocabulario contextual, una de las mejores maneras es precisamente fijarnos si esa palabra está usada en un contexto denotativo o en un contexto connotativo, para de esa manera poder establecer finalmente cuál es el significado más adecuado. En el caso, por ejemplo, de la palabra vulgar, que era uno de los ejemplos que pusimos en un ejercicio anterior, ¿cierto? Esa palabra vulgar, si nosotros no la hubiésemos tenido en el contexto, y de ahí el nombre del ítem vocabulario contextual, podríamos haber contestado dos preguntas, ¿cierto? O dos alternativas y haber estado en lo cierto. Podríamos haber dicho que esa palabra vulgar la podíamos reemplazar por común o la podíamos reemplazar por la palabra, no me acuerdo cuál era la palabra que salía, o la podríamos haber reemplazado por inescrupuloso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, las palabras siempre considerarlas dentro de su contexto y además identificar si se está ocupando dentro de su significado connotativo o denotativo. Y ojo, también pasa lo mismo con la palabra ordinario. Cuando una persona dice que alguien es ordinario, si nosotros no tenemos el contexto de esa emisión, podríamos considerar a una persona como vulgar, ¿cierto?, de ordinario mal hablado o que realiza acciones que no son muy pertinentes,
O también podríamos considerar que es una persona normal, común y corriente, porque esa también es la otra acepción que tiene la palabra ordinario. Así que ojo con eso, ojo con el elemento de la denotación y la connotación y las acepciones. Cuando decimos acepciones nos estamos refiriendo a todos los significados que puedan aparecer en el diccionario de una palabra. Bien, entonces, habiendo hecho esto, nos vamos a... perdón, se me había olvidado esto. Ya, ojo acá, tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos dos situaciones bastante distintas. En la primera, ¿cierto? Tenemos ahí una pandilla de gente muy alegre, muy linda, muy modelo, que dicen, lo estoy pasando bomba. Y después tenemos, una bomba, ¿cierto? Y dice, cuidado, una bomba. Aparece la palabra bomba en dos contextos, pero uno es un contexto súper alegre y el otro es un contexto más bien serio e incluso cauteloso porque dice, cuidado, una bomba. Entonces, ambas palabras ahí, ¿cierto? Están escritas igual, están relacionadas. ¿Cómo las relacionamos? Que cuando uno dice lo estoy pasando bomba, se está refiriendo precisamente a las características que tiene una bomba. Chispeante, fogoso, ruidoso, ¿cierto? Todos los elementos que haría una bomba al explotar. Por eso nosotros utilizamos esa palabra, ¿cierto? Lo estoy pasando bomba, para referirnos a que lo estamos pasando bien, porque no necesariamente una bomba es alegre, pero sí es ruidosa, es brillante, es explosiva, es un montón de otras características. Entonces, ojo con esto, para identificar si la palabra es denotativa o es connotativa, ¿cierto? Tenemos que fijarnos bien en la intención con la que está planteada la pregunta solicitada. Es decir, cómo se estructura la pregunta que nos están haciendo en el enunciado, específicamente en las preguntas de vocabulario contextual nuevo. Recuerden que este vocabulario contextual nuevo llegó precisamente para ahí tratar de salvar este vocabulario, que es uno de los puntos más débiles dentro de lo que son los resultados de la prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Precisamente porque a veces nos cuesta interpretar ciertos matices que hay en las preguntas. Por ejemplo, cuando estábamos viendo, y nuevamente me voy a referir a la misma pregunta, cuando estábamos viendo la palabra vulgar, ¿cierto? Ahí se estaba refiriendo en relación a Armando, que era el protagonista de la obra. Se estaba refiriendo a el protagonista. Pero para eso teníamos que saber cuál era el protagonista. Ya, ahora sí. Ya, nos vamos a los ejercicios, pero antes, chiquillos... Antes, pedirles por favor que manifestémonos correctamente a través del chat. El chat es una instancia, ¿cierto?, donde podemos compartir conocimientos, podemos compartir preguntas, podemos compartir ciertas cosas, pero ojo, no solamente distraer a sus compañeros, sino que como no hay ninguna pregunta, ¿cierto? No hay ningún elemento, el chat está corriendo súper rápido, hay muchas palabras que no son adecuadas para un contexto de clase, así que ojo con eso. Estamos justamente en vocabulario contextual. Cuidemos el vocabulario dentro del chat, ¿ya? Así que ojo, se lo estoy pidiendo como por favor. Ya, vamos con los ejercicios. Precisamente nos vamos a ir a ejercicios con respecto a lo que es denotación y connotación. Entonces, identifica si las oraciones planteadas están manifestando significados denotativos o connotativos. Entonces, ese hombre se identifica con un águila. ¿Qué será? Esa oración, ¿cierto?, estará manifestando una intención denotativa o connotativa. Hay hartas... Está variado el resultado. Vamos a ver. Es un significado connotativo. Ese hombre se identifica con un águila. Esa persona está identificando en él mismo, ¿cierto?, características de águila en él. Ya sea, tal vez por su nariz, puede tener una nariz así grande, o puede ser precisamente porque el águila es muy observadora, está en las alturas, es pendiente de las cosas, o porque es carroñero. Vaya uno a saber qué es lo que ocurre con ese hombre. Pero ese hombre se identifica con un águila. Entonces, recuerden, chiquillos, que cuando hablamos de connotación, estamos estableciendo ciertas similitudes con los elementos del origen.
Así que ojo ahí. Connotativo es similar. Similar en relación a los elementos que podemos relacionar, en este caso, ¿cierto?, a ese hombre. Por eso les decía, puede que tenga una nariz muy grande, puede que esté volando siempre, puede que sea una persona muy elevada y muy seria, porque las águilas se ven muy serias, o puede ser una persona carroñera. Vaya a saber uno. Ya, después, es como la luna, tiene dos caras. ¿Será connotativo o denotativo? ¿Cuál será, cierto, el significado que se está manifestando ahí? La mayoría está diciendo que efectivamente es connotación y nos vamos a ver qué será, y efectivamente nuevamente es connotación. Fíjense cómo está estructurada esta oración. Pucha, alguien estaba almorzando, perdón. No es hora de almuerzo en todo caso. Ya, fijémonos cómo está estructurada esta oración. Dice, es como la luna, tiene dos caras. Entonces, cuando nosotros nos fijemos que en la oración hay un como, estamos estableciendo lo que decíamos hace un rato, ¿cierto? Una comparación entre los elementos que podemos considerar similares. ¿Ya? Entonces, ojo acá. Cuando nosotros veamos o podamos reconocer, ¿cierto?, algunas figuras de características literarias como metáforas, comparaciones, antítesis y una serie de otras figuras literarias que podemos reconocer, ¿cierto?, o que conocemos del colegio o que al menos nos quedan por ahí grabadas en alguna parte. Cuando veamos figuras literarias, también seguramente el significado de la oración va a tender hacia la connotación, porque como decíamos, la connotación va a tratar de establecer ciertas similitudes entre los elementos, ¿ya? Así que con eso. Después, ¿la luna no tiene caras o sí? Sí, sí tiene caras. Nosotros vemos solamente una, por eso hablamos de caras. Ya, el queso es un alimento lácteo. El queso es un alimento lácteo. ¿Qué será? ¿Connotativo o denotativo? Ya, esta vez parece que quedó más claro ahí el significado. Sí, y efectivamente es, como ustedes dicen, denotativo. Claro, aquí no estamos pudiendo interpretar nada, no estamos haciendo ninguna similitud tampoco. Solamente estamos diciendo que el queso, estamos dando una información, ¿cierto? Que el queso es un alimento lácteo. Por lo tanto, efectivamente es denotativo. Después, el dueño del almacén es un león y peleó con bravura contra el ladrón. Eso suena como una poesía. El dueño del almacén es un león y peleó con bravura contra el ladrón. Ya, esta vez parece que está quedando un poquitito más claro, ¿cierto? Efectivamente, como la mayoría está diciendo, sí, esta oración presenta la connotación. Efectivamente, estamos relacionando al dueño del almacén, ¿cierto? De hecho, aquí ni siquiera aparece la palabra como, ¿cierto? Está diciendo directamente que el dueño del almacén es un león. Es decir, tiene las características de león. Tal vez es grande, o tal vez tiene una tremenda melena, o tal vez tiene tremendas garras, pero es feroz, ¿cierto? Y dentro de su ferocidad peleó con bravía o con bravura, ¿cierto?, contra un ladrón. Por lo tanto, acá estamos relacionando características de este hombre, dueño del almacén, con las características que podría tener un león, que podría ser también que es territorial, que tiene mucho cuidado con sus cosas, qué sé yo. Vaya a ver uno. Ya, después, el zorro escapó por el bosque nevado. Por ahí preguntan, ¿el connotativo se usa como para las comparaciones? Sí, efectivamente, cuando tú ves comparaciones, lo más probable es que estés viendo elementos connotativos, sí. Connotativo es comparación y denotativo es descripción. Connotativo podríamos considerarlo una comparación. Ahora, denotativo con descripción, no necesariamente, porque tú también puedes describir a una persona mediante figuras literarias o figuras retóricas. Así que no necesariamente. Pero sí podemos decir que connotativo tiene una comparación. Ya, acá están diciendo que es denotativo. Vamos a ver, y efectivamente es denotativo. Aquí ninguna de estas palabras las podemos interpretar, ¿cierto? El zorro escapó por el bosque nevado. Simplemente nos dice que un zorrito, salió corriendo en un bosque. Después, el conejo tiene los dientes largos y cuadrados. Bastante similar al anterior. Y sí, es denotativo, ¿cierto? Aquí nuevamente nos está mostrando elementos
que son así. Cuando nosotros pensamos en conejo, si por ejemplo aquí cuando pensábamos en zorro y nos imaginamos un zorro, generalmente los zorros son escurridizos, corren rápido, se alejan muy rápido del ser humano. Por lo tanto, que haya escapado por el bosque nevado no es novedad. Después, cuando nosotros pensamos en un conejo, nuevamente pensamos en este animalito, que tampoco sé de qué familia es, pero pensamos en este animalito chiquitito, ¿cierto? Bueno, para saltar, que tiene orejas largas y además tiene los dientes largos y cuadrados. Y después, María aún tiene cara de bebé. Ya, y efectivamente, como están diciendo en el chat, María aún tiene cara de bebé, es una connotación. ¿Por qué? Si decimos que María aún tiene cara de bebé, significa que María no es un bebé, ¿cierto? Probablemente ya sea una niña, podríamos considerarla una infante, o una preadolescente, una adolescente, una adulta, o una anciana. Aunque sería medio extraño una anciana con cara de bebé, pero vaya a saber una. Entonces, si decimos María aún tiene cara de bebé, estamos comparando, ¿cierto? La cara de María, María niña, María adulta, con la cara de un bebé. Eso quiere decir que eso mejor. Probablemente María tiene la piel muy lozana, es como apachurrable, no sé. Vayan a ver ustedes. Ya, súper bien, chiquillos. Nos costó un poquito al principio identificar lo que era connotativo y denotativo, pero ya en las últimas oraciones nos dimos cuenta que ya el asunto quedó más claro. Entonces, ahora nos vamos con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Y esta vez tenemos toda una pantalla nueva, bonita. Sí. Por ahí se acuerdan de una qué bueno el ejemplo que dieron. Se acordaron de una frase que no sé si se ocupará no sé si se ocupará en otros países, pero la frase mano de guagua. Cuando uno dice que alguien es mano de guagua, dice que es apretado. Y en el caso de apretado, apretado significa estrecho, ¿cierto? Pero en este caso, este apretado significa que no suelta los billetes. Y en ese caso, la frase que es mano de guagua o que alguien es apretado, sería ambas, ¿cierto? Connotación, porque están estableciendo similitudes con algún elemento hacia atrás. Entonces, claramente, en ese caso, el ejemplo que dieron por ahí en el chat, súper bien. Ya, nos vamos con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Vamos a ver, es tacaño, como dicen por ahí, tacaño, sí, eso mismo significa tacaño. Vamos. Nos vamos ahora con el texto de El otro yo y ahora lo vamos a leer completo. Ya, este es un gusto personal. Nos vamos. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. Corriente en todo, menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho, es decir, a Armando, ojo ahí, al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: «Pobre Armando», y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Entonces,
en este texto ahí medio complejo de Mario Benedetti. Aparece, ya al final, porque dije, este fue un gusto personal en mostrar el texto completo. Al final, ¿cierto? En el párrafo 5 aparece una palabra destacada. Si nos fijamos en todo el resto del texto, no hay ningún destacamiento más que la palabra propósito. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra propósito en el contexto del quinto párrafo? Idea, porque pensó en mostrarse mucho más resuelto que en días anteriores. Objetivo, porque tenía la intención de mostrarse como una persona corriente. C, sueño, porque imaginaba cómo lo percibirían los demás sin su otro yo. D, voluntad, porque tenía la clara intención de eliminar de su lado al otro yo. E, proyecto, porque su futuro ya no consideraba la compañía del otro yo. ¿Cuál será el sentido de la palabra propósito en el contexto del quinto párrafo? Ya, al parecer, la mayoría está optando por la letra B. Sí, da la impresión que la mayoría está optando por la letra B y vamos a ver si es la letra B y es la letra B, efectivamente. El sentido de la palabra propósito en el contexto del quinto párrafo es objetivo, ¿cierto? Porque tenía la intención de mostrarse como una persona corriente, común y corriente y silvestre. Vamos a ver, nos vamos a devolver. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Es decir, solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el objetivo de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Entonces, decíamos que aparece ahí la idea. Él ya tenía en su cabeza, ¿cierto? La finalidad, porque este propósito está considerado como una finalidad, de mostrarse vulgar, ¿cierto? Común y corriente. Entonces, eso de idea, porque pensó mostrarse mucho más resuelto que en los días anteriores, se está relacionando ahí con el tema del luto de los 5 días que guardó Armando, pero en realidad el elemento de la vulgaridad era algo que él quería hacer desde siempre, por lo tanto, no podríamos considerar que idea sea la palabra más adecuada. C, sueño, porque imaginaba cómo le percibiría a los demás sin su otro yo. Los demás no tenían ni idea del otro yo. De hecho, Armando, por lo que se entiende, ¿cierto? El otro yo siempre estaba dentro de casa, por lo tanto, no podíamos considerarlo un sueño. D, voluntad, porque tenía la clara intención de eliminar de su lado al otro yo. El otro yo ya había muerto, ya no existía. Por lo tanto, no podemos considerarlo dentro de las alternativas. Y después, proyectó, porque su futuro ya no consideraba la compañía del otro yo. Nos está hablando de un presente, es decir, el elemento que quería manifestar Armando en ese momento, que era reírse con los amigos. Por lo tanto, no podíamos hablar acerca de proyecto, porque proyecto está en relación a lo que es el futuro. Ya, bien chiquillos, la mayoría acertó efectivamente con el elemento de que propósito es reemplazable por la palabra objetivo. Por lo tanto, solamente tenemos una pregunta de desafío el día de hoy, así que los 850 simbólicos no van, pero sí los que acertaron se quedan con una carita sonriente aquí en la frente y se van con un muy bien a la casa para que se lo muestren a la mamá ahí en la muñeca. Bien, terminamos con la pregunta de desafío del día de hoy y nos vamos a la última parte de las preguntas. Preguntas de la PSU, preguntas de la clase, preguntas de lenguaje donde pueda ayudarlos. Veamos. Profe, ¿qué pasó al final con Fernando, no? Con Armando se llamaba. ¿Murió? Se da la impresión que sí. Armando y el otro yo eran una sola persona. Por lo tanto, claramente no existe. No podríamos decir que murió, pero sí podemos decir que no existe. En el contexto del cuento, ¿cierto? Mario Benedetti y sus cuentos son bien extraños. Tienen un tema con la muerte de Benedetti. Profe, ¿qué hago si estoy dudando entre dos términos que puedan reemplazar la palabra que me piden? Fijarte en lo que dijimos con anterioridad con respecto a los criterios. Vamos a devolver harto.
criterios, ¿dónde están? Acá, en las consideraciones. Loop blank. Si estás dudando entre dos términos que se puedan reemplazar, fíjate en los criterios. Fíjate que cumplan precisamente con la propiedad, con la adecuación y con la apropiación. Con la precisión. Es decir, fijarte, ¿cierto? Si puedes usar dentro del contexto la palabra mencionada. Después, fijarte, ¿cierto? Si corresponde al registro y al tipo de texto. Y esto es sumamente más fácil en lo que es las palabras de vocabulario, perdón, en los ejercicios de vocabulario contextual nuevo. Esto de fijarse en el registro y tipo de texto es más sencillo en ese tipo de ejercicios. Y finalmente, la precisión. Fijarte si la palabra está manifestada como denotativa o connotativa. Profe, en la PSU, ¿qué es mejor? ¿Marcar las respuestas al tiro o al final? Ya hemos hecho recomendaciones para eso antes y la recomendación no es hacer ni lo uno ni lo otro. La recomendación es ir pasando las preguntas o marcando las preguntas, como dices tú, ¿cierto? Por ítem. Por ejemplo, terminaste el ítem de conectores y traspasas inmediatamente todas las respuestas de conectores. Terminaste el ítem de plan de redacción, traspasas inmediatamente todas las respuestas de plan de redacción. ¿Por qué? Porque de esa manera no corres el riesgo, por ejemplo, de haberla dejado para el final y quedarte sin tiempo, o porque estás apurada, ya les quedan, no sé, 5 minutos para entregar la prueba y pasarlas mal, por ejemplo, que eso es un riesgo y es una cosa que puede pasar, que estás traspasando tus respuestas correctas y te equivocas, por ejemplo, de fila o marcas mal una alternativa. Entonces, mejor no ir una por una porque te vas a demorar un montón, pierdes tiempo y aquí tenemos que privilegiar la economía de tiempo. Así que mejor, recomendación, en el elemento de marcar las preguntas ítem por ítem. Profe, vamos a ver plan de redacción. Mi estimada Gaby, ya lo terminamos de ver el plan de redacción, ya lo hicimos. Así que la recomendación, el llamado es a revisar las clases que hay hacia atrás en el canal de YouTube. Están todas en YouTube en el canal de Puntaje Nacional. ¿Cómo puedo mejorar en comprensión de lectura? Ya, chiquillos, la comprensión de lectura, recuérdenlo, esto es un elemento de ejercicio mental. Por lo tanto, la comprensión de lectura tiene que ver en dos, o tiene que ver en una parte, pero que se divide en dos, que es en la ejercitación. Para mejorar en comprensión de lectura, lamentablemente, y esto a lo mejor no les gusta que lo diga porque no les gusta hacerlo, ¿ya? Pero uno de los elementos para mejorar en comprensión de lectura es leer. Leer. Mucho. Ahora, dentro de esa lectura, además de hacer el ejercicio de leer, tienes que hacer el ejercicio de comprender. Entonces, hay un montón de estrategias para comprender un texto. Las vimos, sobre todo, están en las primeras clases del preuniversitario que estuvimos realizando este año, que son, por ejemplo, la estrategia de antes, durante y después de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Pegarle, esto es una palabra muy chilena, pero fijarte, pegarle un vistazo al texto en sí, cómo está configurado, qué puedes extraer del texto, fijarte en el título del texto. Después, durante, ¿cierto? Tú vas leyendo y vas haciéndote preguntas, a ver si las puedes ir contestando. Y después, al final, haces una retroalimentación o una reevaluación de lo que tú leíste. Y ahora, también hay un montón de otras técnicas, pero esas técnicas son un poquito más complejas. De todas maneras, igual las vimos y están en las primeras clases de Puntaje Nacional de este año, en el canal en este año. Así que te invito a que las revises. Profe, consulta, ¿cómo subo de 550 a 620? Solo eso necesito en esta prueba, pero siempre saco lo primero. Eso que estudio. Aplicando estrategias. Daniel, hemos visto varias estrategias, tanto de comprensión de lectura como de conectores y de plan de redacción. Te invito, al igual que he invitado, porque me he dado cuenta que hay mucha gente nueva en el chat, están todos totalmente y cordialmente invitados a revisar las clases anteriores que estuvimos haciendo. Esta ya es la clase, si no me equivoco, número 22. Así que tienen 22 clases hacia atrás para revisar y ver un montón de estrategias que hemos revisado. Entonces, si no estás pudiendo subir desde los 550 a los 620, que es lo que tú necesitas, mi estimado Daniel, yo te recomiendo que apliques estrategias. Hay estrategias para resolver el ítem de conectores, estrategias para resolver el ítem de plan de redacción y estrategias para resolver el ítem de comprensión de lectura, ¿ya? Así que revísalas. Profe, ¿me puede dar algunos tips para los ensayos? Siempre me falta tiempo en lenguaje. Ya.
hemos estado estableciendo para el lenguaje, ¿cierto? Hacerlo, no hacer los ensayos de manera lineal, es decir, no hacer el ensayo de adelante hacia atrás, ni de atrás para adelante como proponen. De atrás para adelante igual es una buena estrategia, pero acá hemos propuesto hacerlo de otra manera. Partir con la parte de comprensión de lectura y vocabulario contextual, hacer la mitad de los ejercicios de esa parte, volvernos a conectores, después volver a hacer la otra mitad que nos falta de comprensión de lectura y terminar con la parte de plan de redacción. ¿Por qué? Porque de esa manera no te quedas entrampada en preguntas que no sabes contestar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, muchas veces cuando tú estás leyendo muchos textos te cansas. Por lo tanto, si tú haces otro ejercicio, como irte, por ejemplo, a conectores, tu cerebro realiza otras acciones y se empieza a despertar de manera natural y automática. Entonces, hacer de un tirón, ¿cierto? Todos juntos, lo que es comprensión de lectura, la verdad es que es cansador. Sobre todo, chiquillos, y aquí ojo, considerando que la PSU del año pasado, los textos fueron muy largos. Nosotros estábamos acostumbrados a que hubiese textos cortos y textos largos. El año pasado fueron solamente textos largos. Así que ojo con eso. Ya yo considero que sería mejor hacerlo de la manera propuesta. Ahora bien, ayer estaba viendo uno de los grupos de PSU que hay en Facebook, que hay varios, y una de las chicas proponía hacer una pregunta, o sea, por ejemplo, un texto de comprensión de lectura, irse a conectores, hacer un ejercicio de conectores, un ejercicio de plan de redacción, volver a comprensión de lectura. La verdad es que yo no recomiendo esa estrategia. Puede que a alguien le sirva y por eso la estoy mencionando, pero la verdad es que yo no recomiendo esa estrategia porque en el pasar las hojas, traspasar respuestas a la hoja de respuestas, pierden un montón de tiempo. Así que no, yo no la recomiendo. Puede que le sirva a alguien, pero no, yo no la recomiendo. Profe, ¿funciona recomendable solo leer el párrafo en donde aparece la palabra para poder responder? ¿Es un buen riesgo? No, no es un buen riesgo. Lea el texto completo y después te devuelves al tema del vocabulario contextual. Pero no hagas tal de estar leyendo solamente el párrafo porque, como decíamos, el vocabulario contextual está ligado a lo que es comprensión de lectura. Por lo tanto, si tú te vas solamente al párrafo, no estás comprendiendo tampoco. Te dificulta la comprensión del texto. No lo recomiendo. Generalmente se ve el vocabulario según el sinónimo de la palabra. Yo lo he hecho así y me funciona. Bueno, a veces. Claro, sí, vocabulario contextual funciona mucho con los sinónimos, pero acuérdate, en el ejemplo cierto que vimos del ciervo, todas las palabras que aparecían ahí eran sinónimas. Por lo tanto, solamente quedarnos con el tema del sinónimo es muy poco y es muy riesgoso también. Funciona, por supuesto que funciona, y de hecho funciona en la mayoría de los ejercicios, pero tiene ese error de que prácticamente todas las palabras que aparecen ahí son sinónimas. Difícilmente te va a aparecer un antónimo como para descartarlo inmediatamente. Profe, ¿algún buen libro para leer? Chuta, yo esto lo he dicho otras veces, yo no me gusta recomendar libros, porque para libros y gustos hay de todo. Aunque por ahí están recomendando Historia Secreta de Chile, la verdad es que yo lo leí y lo encontré súper entretenido. Sumamente entretenido. Profe, ¿cómo cuántas horas hay que leer? Daniel, tampoco recomiendo ciertas horas. Lo que sí recomiendo es que trates de leer en las horas muertas. ¿Qué son las horas muertas? Por ejemplo, cuando vas en el transporte público, o por ahí a lo mejor suena feo, pero cuando estás en el baño, o cuando estás acostado haciendo nada, ahí aprovechar de leer. Claro que como ejercicio de simple lectura. Ahora, si nos vamos a la lectura más la comprensión, ¿cierto? De ir subrayando el texto, rayando el texto, haciéndole monitos al texto, ahí claro, ahí ya tendríamos que sentarnos en un escritorio y hacer los ejercicios. Y en ese caso te demorarías más, pero con que sea 1 hora al día, o incluso un poquito menos, súper bien. Sobre todo, chiquillos, eso, aprovechar mucho las horas muertas. Sirve harto. Profe, ¿puedo dejar el colegio y empezar a estudiar acá? Yo no lo recomiendo. No, claramente no, porque la calidad de acá sea mala, en ningún caso. Sino que el colegio es sumamente importante para las relaciones humanas, tanto buenas como malas. Así que no, no se lo recomiendo. Ahí están recomendando como libro Un Mundo Feliz.
y la verdad es que Un Mundo Feliz es uno de mis libros favoritos. Así que aquí no lo estoy recomendando yo, lo está recomendando Luna, pero yo apoyo a Luna. Un Mundo Feliz es un libro maravilloso, maravilloso. Ya, chiquillos, entonces nos vamos. Se me cuidan. Chiquillos, ojo, este elemento de partir la clase tan tarde como el día de hoy no es un elemento repetitivo. Generalmente partimos a las 5, ¿ya? Así que nuevamente les pido las disculpas correspondientes del caso. Espero que no ocurra más. Espero que no llueva, o que llueva, ¿cierto? Porque la lluvia es linda. Pero espero que los choferes tomen más consideración con ciertas personas que estamos esperando micro y después metro. Ya, chiquillos, nos vamos. Que estén bien. Cuídense mucho, lo hemos dicho varias veces. Se viene el fin de semana y además este es un fin de semana largo para muchos. Así que con mayor razón, por favor, cuídense un montón. Si se van a portar mal, también cuídense un montón porque hemos estado viviendo todos juntos este proceso PSU desde marzo. Ya estamos en agosto, nos falta poquito para terminar. Es un proceso lindo, es un proceso extenuante. No lo echen por la borda, así que cuídense un montón. Que estén bien. Pásenlo bien, descansen, disfruten. Si van a salir fuera de sus regiones, aprovechen de conocer y de disfrutar. Que estén súper bien. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.